Jugamos un partido amistoso contra Santa Fe. De debutar en profesional. O sea, en mi cabeza ya no estaba el sueño de ser futbolista profesional. Claro, firma, la foto, la euforia, la familia, y ahí cómo es enfrentar ya ese mundo real del mundo profesional, digamos. Y debutó el 23 de enero contra el Real Cartagena. Y no, tiró los marcadores, tiró la tabla, mejor dicho. Eso fue al final del entrenamiento. Juegan, pero también tienen trabajos porque supongo que no. Lo que tú dices, muchos nos tocaba que de pronto, qué trabajito así uno por ahí para, si me hago entender, para ir rebuscando más porque a mí me pagaban $1.000.000 de pesos. ¿Cuál fue ese momento como más emotivo? Es el primer gol y yo veo que ese balón se guarda allá y como que empiezo a correr, a celebrar, no sabía ni siquiera qué hacer. A llevarte al punto pues de salir de Tigres, ¿cómo fue ese proceso ahí al final? ¿Qué pasó? Entonces me dice, como no, el presidente está rayado con usted porque usted le pidió más plata. Hola chicos, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo del podcast de Grond, el espacio que tenemos abierto para que ustedes, las personas amantes al deporte, puedan venir, contar sus historias, hablar de lo bueno, de lo malo, de lo positivo y bueno, de todas las historias de camerino, de pasión, de guerra y de cómo han llegado a ser profesionales o bueno, cualquier historia que tengan parecida. Hoy les traigo un gran invitado, una historia de esas que nos conmueven, que arrancan en el barrio, pasan al piratazo y luego terminan, o bueno, llegan hasta la segunda división del fútbol profesional colombiano. Hoy estoy hablando con una persona, tengo un invitado increíble, es alguien que muchos de ustedes ya conocen. Les presento a Ángel Méndez, una persona que llegó a la segunda división del fútbol colombiano con el Tigres y que hoy por hoy, bueno, hace parte de todo este mundo del piratazo en Colombia. Así que muchachos, nada, vamos a hablar y nos vemos ahora. Bueno Ángel, bienvenido, ¿cómo estás? Primero que todo, muchas gracias por asistir, por darme la bienvenida, no sé, porque además tenemos una historia que ahorita vamos a contar chévere y bueno, pues a pesar de todo lo que pasa en el fútbol, pues acá estamos. Muchas gracias por hacer parte del podcast y no sé, yo siempre digo que hay que iniciar por el principio. Como para iniciar me gustaría que nos contaras cómo han sido esos inicios en el fútbol con una familia llena de futboleros y bueno. Bueno, negro, primero pues muchas gracias por la invitación, sí, también es importante que como que todo el mundo conozca toda esta parte que de pronto no se ve o no está tan cerca de las cámaras o tan cerca de lo que todo el mundo cuenta. Negro, pues mi vida en cuanto al fútbol empieza de una familia muy futbolera. Yo vengo de una familia donde somos 6 hermanos, somos 5 hombres y una mujer y pues como entenderás ya todos mis hermanos vienen con todo el tema del fútbol, claro, ya con un chip porque pues mi papá también es muy amante al fútbol, mi mamá también siempre le ha gustado muchísimo el tema del fútbol. Yo soy el de la mitad, por decirlo así, en mis 5 hermanos, okay. Sí, tengo 2 hermanos mayores y pues también uno de verlos que ellos van todo el tiempo a jugar, sí, como que tienen esa pasión, uno como que va inclinándose muchísimo por ese lado. Bacano. ¿Tu papá futbolero que alcanzó a jugar, él alcanzó a estar en algún equipo o todo fue aficionado? Sí, no, todo fue el tema aficionado. Mi papá muy futbolero, toda la vida le ha encantado muchísimo el fútbol. De hecho, es un volante 10 zurdo, de esos de los que ya no existen, ¿sí? Okay. Muy claro, muy calidoso, pero pues nunca tuvo un acercamiento en cuanto al fútbol profesional. Siempre le tocó una vida como un poco dura de trabajo, de todo el tiempo que de pronto no tenían la misma capacidad de un entreno, de pertenecer a un equipo o algo por el estilo, sino era más que todo, pues en ese tiempo que les tocaba trabajar todo el tema, pero pues y los siempre, fines de semana exacto, por ahí. los fines de semana que jugando fútbol con los amigos del barrio y todo ese tema, pero pues nunca estuve en ningún equipo profesional, solo aficionado. Chévere. Y bueno, digamos que claro, el papá lo quiere llevar a uno a lo que él hace, ¿no? ¿Cómo fue ese acercamiento obviamente del papá, de la mamá también futbolera, pero sobre todo el apoyo de tus padres en como todo tu recorrido pues, desde la infancia? Pues negro, todo empieza en una escuela que se llama Rayo Vallecano, ¿sí? Esa escuela Rayo Vallecano inició ahí en el parque de Cafam, que eso fue los inicios. De hecho había un espacio un poquito pequeñito ahí para entrenar y mi papá pues lo que venías diciendo, siempre le ha gustado el fútbol, vio como la escuela por ahí cerca de la casa y metió primero a mi hermano mayor, ¿sí? El mayor que yo, no el mayor de todos, el mayor, lo metió primero. Y luego de eso, pues yo ya entré, igual entrenábamos ahí en Cafán, entonces él como que sí nos impulsó muchísimo a todo el tema del fútbol, a que nosotros pues practicáramos lo que de pronto él en la infancia no pudo, sí, el tiempo que de pronto nosotros teníamos libre por ahí, entre comillas, nos lo inculcó en el tema del fútbol y el deporte, sí, entonces estábamos ahí al lado en Cafán, luego ya pasamos a la Gaitana, el Rayo Vallecano pasó a la Gaitana y pues ahí lo que te digo, entrenando con mi hermano
mi hermano mayor, siempre he sido como muy unido a él. Bacán. Entonces, como que siempre entrenaba con él por la misma unión que tengo con él, entrenaba con él en la misma categoría, todo el tema, y pues también entrenaba en mi categoría. Hay alguna historia chévere y es que me contaste que iniciaste fue como arquero. Sí, sí. Yo inicié como arquero porque me gustaba, de hecho, mi papá sí fue como ustedes hagan lo que quieran, o sea, yo los voy a meter al fútbol, pero no tienes que jugar en esta posición o en esta otra posición, Claro. sino hagan deporte y hagan lo que quieran, ¿sí? Entonces inicié como arquero, me gustaba mucho tapar y no me destacaba muy bien, aunque pues en esa edad, más o menos 6 7 años, uno no sabe o no se alcanza a identificar qué jugador es bueno para X o Y posición, sino Sí. que es más que todo la pasión y que a uno le gusta ir a correr detrás del balón. Por diversión, Exacto. prácticamente. Exacto, es más que todo también por diversión, pero sí, empecé como arquero, luego ya de pronto no tenía tanta participación en el equipo porque pues si no nos atacaban pues Claro. no hacía nada, entonces luego salí a jugar de central, el profesor también como que me vio entre comillas pues las ganas y como que corría bastante y luego me llevó a jugar de central. Sí, Igual entonces, es como lo que tú dices, como esa edad donde precisamente uno, pienso yo, no sé, de entrenador debería aprovechar para probar, donde de pronto uno le puede ver algo más al jugador, que el jugador también, o el chico, el niño se sienta como más a gusto también. Creo que es una etapa donde pues se puede dar esa opción, ¿no? sí, claro. O sea, hay que ver si, o sea, uno de jugador Sí. o de niño, pues no sabe en qué posición se va a destacar. Claro. Sí, es más que el profesor tiene que ir como puliendo todo eso Exacto. o ir viendo las fortalezas de cada niño. Y eso, digamos que en esas escuelas estuviste hasta qué edad. En Rayo Vallecano yo estuve más o menos como hasta los 12 años, ¿sí? Luego de jugar de defensa central, ya como que el profesor, lo que tú venías diciendo, el profesor como que me ve un poquito más de cualidades para jugar de volante, Sí. ¿sí? Y ahí empecé a jugar de volante 5 y me gustaba bastante porque era más contacto con el balón, más guerra, ¿sí? Claro. Más choque y sí me considero mucho un jugador obrero. Como que desde ese momento yo dije, no, esta es y aquí me siento bien y pues siento que aquí me voy a quedar. Entonces, y ahí ya en ese momento empiezas como a jugar pues por el barrio, diferentes torneos, desde muy pequeño, como desde los 14 años, ¿sabes? Sí, Que empiezas a jugar como micro, bueno. Exacto. En ese momento, pues ya dejo de entrenar en Rayo Vallecano y me dedico más como a jugar micro, porque en el tema del colegio estaba el tema de los intercolegiados y todo este tema, pero pues no había equipo de fútbol, sino equipo de futsal. De micro. Entonces me metí en el equipo de futsal y pues a raíz de eso como que seguí practicando futsal y micro, como más o menos hasta los 14 años. Hasta los 14, 15 años ya empiezo como a volver a jugar a fútbol otra vez, ¿sí? Que como que digo, bueno, me interesa y pues tenía un equipo que siempre ha sido de toda la vida, un equipo prácticamente de la familia, que en donde tenía la posibilidad de pronto de jugar, ¿no? Claro, pero me parece chévere ese proceso porque yo tuve un proceso muy parecido. Yo también, pues porque mi colegio era distrital, solamente estaba la cancha de micro. Entonces todo mi proceso, pero yo lo alternaba, jugaba micro en el colegio, pero por fuera estaba en una escuela de fútbol. Y de verdad yo siento que, no sé si cada uno tendrá su proceso, pero para mí es un proceso muy interesante que un jugador tenga sus bases en el micro y luego pase al fútbol, porque tiene ahí de verdad temas de técnica, temas de cambio de ritmo, temas de velocidad, de pensamiento que funcionan para fútbol después brutal. Ya uno queda con una mentalidad diferente. Sí, claro, o sea, todos esos aspectos que uno tiene en el micro, desde las bases, uno los utiliza muchísimo en el fútbol profesional o después de toda la vida, ¿sí? Sí, claro. O sea, son cosas que quizá uno como pelado no se da cuenta que esas bases del micro le ayudan muchísimo a uno Sí. porque es tomar decisiones en un espacio muy reducido. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, como todo es tan reducido en el momento de hacerlo más amplio, es un poco más fácil hacer todo este tema, toda esta transición, por decirlo así. Sí, de acuerdo. Es lo que yo pienso, lo que yo recomendaría hacer. Luego del mundo del micro, empiezas ya ahí sí como a explorar el fútbol desde la parte del piratazo, pues digamos que desde el aficionado, desde el piratazo, con el equipo de toda la vida, con los amigos de siempre. Sí, con los amigos de siempre, con Teo Andina, sí, que de hecho por ahí tenemos como un... Sí, sí, ahí es donde está el momento. Por ahí tenemos como chascarrillo, por decirlo así, en un partido. Luego de que ya vuelvo a jugar fútbol, voy a un equipo del papá de mi cuñado, sí, que se llama Teo Andina. El hombre tenía un equipo y jugaban en ese momento torneos Maracaná, Conejera, que eran torneos que pues
en ese momento eran un muy buen nivel. Sí. Pero pues como yo tenía 14 años, a mis papás les tocaba hacer un permiso para poder jugar y firmar el consentimiento de que ellos se hacían responsables de todo lo que me pasara. ¿Sí? Claro. Ya después de ese tiempo, porque yo nunca hice un proceso formativo, por decirlo así, después de Rayo Vallecano, sino hasta los 12, sino todo el proceso lo hice en el Piratazo, que llaman. ¿Sí? Entonces empiezo a jugar en TV Ondina. Te decía que entre comillas a jugar porque fue un proceso que tuve que vivir, que era el jugador de relleno. Entonces, que no iba un lateral izquierdo, bueno, Ángel. Que no iba un lateral derecho, bueno, Ángel. Que no iba un central, Ángel, un delantero, ¿sí? Y en parte todo eso me sirvió ahora, ¿sí? Porque pues ya uno entiende como el fútbol de otra manera. Claro. Pero en ese momento yo no me daba cuenta y pues sí fue un proceso bastante largo porque muchas veces iba a los partidos y ni siquiera jugaba, a veces me ponían a calentar media hora, 40 minutos y ni siquiera jugaba. Aunque eso es chévere porque hace poco hablaba con un amigo que estuvo en Europa jugando y me decía que allá les obligaban a los pelados como a frustrarse, o sea, porque de pronto, no sé, los pelados de la Masía de Barcelona son pelados muy buenos y ganan todo, entonces los obligan a de pronto jugar con pelados de otra categoría, entre ellos mismos para generarles frustración y eso después les genera como una fuerza mental que hace falta en el fútbol, sobre todo al momento de enfrentarse de pronto a nuevos retos, a cosas nuevas, hace falta y entonces también es otro proceso ahí como indirecto que hoy por hoy pues termina dando buenos frutos seguramente. Sí, claro, o sea, lo que tú dices, en ese momento pues uno de 14 años y joven, que todo el tiempo lo que uno quiere es jugar y siempre he sido como muy apasionado por el fútbol y lo que me encantaba es jugar, claro. ¿Sí? Entonces ir y a veces madrugar un domingo a 7 de la mañana y pues no jugar, devolverse claro. Uno para la casa aburrido, ¿sí me hago entender? Eso claro. es lo que tú decías, como que donde uno empieza a frustrarse, pero pues es decisión como de uno si dice, bueno, me voy a quedar aquí, me retiro del fútbol o bueno, voy a mirar qué necesito, qué herramientas necesito o qué tengo que conseguir para poder ya empezar a jugar. Claro. ¿Sí? Ahí me imagino yo que tendrá mucho que ver el físico, ¿no? O sea, de 14 años, me imagino yo un pelado menudito, chiquito, sí. Supongo yo que empiezas a ver la titularidad de pronto con un poco más de crecimiento pues físico. Sí, claro, a medida que van pasando los años, pues ya va uno agarrando como más carnecita, por decirlo claro. Así. Sí, va uno físicamente creciendo porque de 14 años siempre he sido un flaco, así sí. Como me ves. Pero pues en ese momento era flaco, bajito. Entonces a medida que fui creciendo ya como que me iba dando cuenta que los resultados iban dando. Sí, aparte de que pues yo seguía yendo a todos los partidos así me metieran 5, 10 minutos, 20 minutos. Fui creciendo y ya no eran 5, eran 20, eran 30. Sí, entonces de hecho como que uno se da cuenta que con el trabajo y como con la espera de todo eso vienen las recompensas. Claro. Sí, entonces fui creciendo. Sí, luego de que fui creciendo ya empecé a tener más oportunidades en el equipo. Ya en el equipo pues no era el jugador de relleno, sino de pronto sí, como que el técnico me decía, bueno, ¿va a ir a jugar o no? Ya como que mostraba más interés en que yo fuera a jugar, ¿sí? Y más que también en ese equipo TV Ondina que tú lo conociste. Sí. Afortunadamente es un equipo donde había muchísimos caballos sí. Y aparte de que había muchísimos caballos, siempre éramos un equipo muy unido, ¿sí? Entonces gracias a eso también, pues de que hice como una amistad durante todos esos años que no jugué, fue importante cuando ya cogí la titular porque como que todos nos arropábamos y siempre tenía un jugador que se llama José Hernández, que también lo conoces, sí. Que me enseñó muchísimo y siempre estaba ahí como acompañándome, como Manny, hagamos esto, hagamos aquello. Entonces ya cuando fui creciendo, sí fui cogiendo un poco más la titularidad y siendo un poquito más un jugador más importante para el equipo. Claro, y un saludo a José, que crack. Bueno, pues ahí ya coges la titularidad y supongo yo que es por esos años donde nos pasa el chascarrillo. Sí, en esos años ya cojo la titularidad. Estábamos jugando, si no estoy mal, un parangular para pasar a semifinal. Sí, era el último parangular. Sí, era el último partido y nosotros teníamos que ganar para pasar a la semifinal. Si no quedábamos por fuera. Si no quedábamos por fuera. Y mi pana jugaba también en la misma posición. Yo juego siempre de 6, sí. de 8 he jugado más. Exacto. Y en una jugada yo estoy enganchado como con un central porque yo, o sea, soy un jugador que por lo menos yo no me echo para atrás. Puede que sea muy grande, puede que sea lo que sea, pero no me echo para atrás. Y en esa jugada yo ya venía como un poco caliente con el central y el central te la dio, ¿sí? Y un compañero mío de mi equipo te metió el cuerpo y muy caíste activo. Y el balón me quedó por ahí
Y pues claro, con todo el calor del juego, toda la euforia. Es que ese partido estaba muy caliente, Eso es verdad, el partido estaba calientísimo. Estaba caliente. Con toda la euforia, pues yo saqué el pie y como darle al balón. y desafortunadamente estaba tu cara negro y... Entonces, ese día estábamos con uniforme blanco. Sí. Y yo siento la patada, y yo, uy, este es mucho. Y me levanto, y cuando me levanto, quedo así todo lleno de sangre, untado de sangre. Y claro, mi equipo me mira y no, marica, siéntese. Todo bien, relájese. Y yo, marica, ¿qué pasó? No, siéntese. Y todos me miraban con la cara de impresión. Y claro, me rodearon todos así. ¿Pero qué pasa? Cuando me toqué, claro, marica, la nariz sí se me había torcido. Sí, claro. Entonces yo ahí mismo me hice así y sonó tarra. Pero yo dije, llámeme al aficio que tengo la puta nariz torcida. Llegó el aficio y me volvió como a acomodar un poco más. Ahí como que todo el mundo se intentó meter a pelear. Pero si peleábamos nosotros, lo más seguro es que nos sacaran del torneo y llegamos para semifinal. Entonces como que los jugadores de mi equipo tuvieron como un poquito de sensatez. No, todo bien, no peleen, que nos sacan, ya estamos clasificados, ellos son los que van a quedar eliminados, todo bien. Y ya eso pasó, no sé cuánto te metieron de sanción por esa... No, yo quedé vetado de Maracaná por 1 año y medio. Yo no pude seguir jugando 1 año y medio ahí en Maracaná, pues por ese incidente. Entonces, pues ahí me perdí todo ese tiempito ahí jugando en Maracaná. Pero bueno, pues... Sí, cosas del fútbol, gajes del oficio que llaman. Así es. Igual ya eso hemos jugado como un par de veces más, no sé, varios partidos más hemos jugado seguramente en contra. Bueno, Angelito, ahí listo, empiezas a coger como la titularidad en Teondina y yo creo que ahí hay un largo tiempo en Teondina hasta cuando llegas por fin a entender que en el fútbol puede haber la oportunidad de que te unten con dinerito para jugar, ¿no? Sí, claro. Pues ahí en Teondina, lo que te decía, era como un equipo de familia y mi cuñado que ahorita está en Estados Unidos también, un jugador, el enano, lo conociste también, muy bravo, a él lo llamaban a jugar en ese momento, él jugaba en Sura, en los equipos más conocidos y que mejor pagaban en ese momento, estaba cotizado. Y él me llevó a jugar mi primer partido a Movilcer, ¿sí? Cuando yo estaba jugando en Teondina, ya estaba como, o sea, ya estaba como un poquito más consolidado en el fútbol y él me dijo como, bueno, camine que me lo voy a llevar a jugar a Movilcer, como para acercarme a todo ese mundo. Y mi primer partido en Movilcer juego 20 minutos, más o menos, 20 minutos, 30 minutos, y el patrocinador Edison me da ese día 20,000 pesos por ese tiempo, ¿sí? Y ahí fue que yo me di cuenta como, bueno, o sea, esto no es tanto como una pasión y tanto solo ir a jugar los domingos, sino de esto uno puede sacar provecho, puede uno lucrarse y aparte de uno lucrarse, pues puede hacer como contactos y si me hago entender, ya uno empieza a ver el fútbol de otra manera. O sea, ese partido a mí me abrió muchísimo los ojos, porque o sea, venía de jugar en Teondino un torneo de Maracaná que el premio era, no sé, 12, 13 millones, ¿sí? A ir a jugar a Movilcer, un torneo que se llamaba la Copa del Rey en ese momento, y ahí en Movilcer, en esa Copa del Rey daban 25 millones de pesos. Esa es la que se jugaba al norte, ¿no? En el que era el búnker. En búnker, exacto. Entonces, ya de pasar de jugar un torneo de 12 millones de pesos, que sí, muy bueno, y Maracaná estaba en un muy buen nivel, pero eran muchos partidos y de pronto no era tan rentable para los patrocinadores, y llegar a jugar a Movilcer de un torneo que daban 25 millones de pesos en menos de 2 meses y medio, 3 meses, entonces uno ya se empieza a dar cuenta de que hay otros mundos, ¿sí me hago entender? Yo estaba como muy metido en Teondina y cuando llego a Movilcer como que abro mucho los ojos y aparte ya la calidad de jugadores que me rodeaban ya era otra porque ya todo el mundo ahí cobraba, ¿sí? Yo era el único que llegaba como a ver qué pasaba, pero aún así pues ya empecé a ganarme mis pesitos. Y como con la pena, ¿no? Uno llega, las primeras veces que uno le pagan es como, uy, ¿por qué? Sí, claro, o sea, ese día me dieron esos 20,000 pesos y yo quedé como, o sea, me di cuenta, pero entonces el patrocinador ya como que no vamos, los llevamos hasta su casa, sí, ya empiezan a tratarlo a uno de otra manera, me hago entender, a pesar de que en Teondina jamás me trataron mal, no, claro, sí, pero entonces uno empieza a darse cuenta de ya cómo es ese mundo del piratazo donde le empiezan a pagar duro a uno o pagarle firme. Claro. ¿Sí? Angelito, ¿y eso más o menos en qué año fue llegar a Movilcer? Negro, yo llegué a Movilcer más o menos cuando tenía unos 19, 20 años. Llego a Movilcer y ahí en Movilcer juego mi primer partido, lo que te digo, 20 minutos. Luego, a los 8 días, ya jugué todo un tiempo y luego a los 8 días, a los 15 días y me pagaron ya 50,000 pesos, ¿sí? Que esa era la tarifa completa. Y luego a los 15 días jugué todo el partido de titular. Entonces como que yo dije, bueno, aquí me la voy a ganar igual que me la gané en Teondina, pero pues fue entre comillas un poco más fácil porque yo venía como con mucha humildad, si me hago entender, como con la cabeza muy abajo, ¿sí? Y lo que te digo, siempre he sido un jugador que corre y mete, yo no me considero un crack, pues, sino más que todo obrero y si toca chocar y meterle. Bien. Entonces ahí en Movilcer
eso fueron, O sea, por que decirlo así, mis inicios. ¿Qué, como 2020? No, Sí. menos, 2018, 2000. Más o menos 2019, 2018, ahí en Movilser. Melo. Y desde Movilser, ¿tienes la opción de jugar con otros equipos del Piratazo o ya duras mucho tiempo entre Movilser, Ondina y luego ya se viene la oportunidad? En Movilser sí como que lo llamaban a uno de otros equipos, pero yo hago muy buenas relaciones con los patrocinadores, ¿sí? Ok. Entonces el pana se volvió como ya un amigo firme y duré ahí bastante jugando y jugaba Movilser, Ondina, Movilser, Ondina. Luego ya seguí jugando como de lleno, por decirlo así, en Movilser. Sí, Movilser venía jugando varios torneos importantes y luego ahí es donde llegó como a jugar a Independiente Bogotá, Ok. ¿sí? Que Independiente Bogotá y pues bueno, Movilser, Independiente Bogotá son equipos que están muy muy reconocidos aquí en el Piratazo. Sí, en Bogotá Sí, todo el mundo conoce esos exacto. equipos. Todo el mundo conoce Movilser, que ha sido campeón del Tabora, Independiente Bogotá, que ha sido campeón del Olaya, Sí. de Trinche, también del Tabora. Llegó a jugar con Independiente Bogotá, ¿sí? Ahí con Movilser, ¿sí? Luego Movilser, pero pues sí era como más por decirlo así, mi fidelidad a Movilser. Entonces como que probé, pero no me entregué de mucho, por decirlo así. Jugué en Independiente Bogotá y luego en Omega Service, pero me quedé lleno en Movilser. ¿Sí? Ok. Ya fui a otros equipos como para ver, bueno, como para tantear el terreno, pero me quedé de lleno en ese momento en Movilser. De Movilser sí como que se da la oportunidad de jugar otros torneos porque ya me empiezan a conocer, no solo en Suba, porque sabes que Teondino jugaba solo en Suba. Sí, Suba, Gaitana, Maracana, todo lo que suba. Exacto, sino que Movilser ya pues como que me abre la puerta a que me empiecen a ver otros equipos de todas las localidades. Claro. Entonces como que sí abre mucho la puerta a Movilser de yo ir a la oportunidad de dar un salto a otros equipos un poco más serios, a pesar de que Movilser es muy serio, me refiero a serios en cuanto a la proyección que tiene. Bacano. Y bueno, y ahí sí ya estamos cerca como a llegar a esa oportunidad de debutar en profesional, pero sin embargo, pues me gustaría que contaras bien cómo esa historia, que es como la parte más, creo que importante de lo que estamos hablando. Pero sin embargo, como también ese chip yo creo que en tu cabeza durante mucho tiempo no existió como la posibilidad de jugar profesional, porque, pues a ver, estaba jugando aficionado con 20 y tantos años, ya uno dice como, ya no fue. ¿Cómo llega ese momento? ¿Cómo te cambia la mentalidad? Además ya estabas trabajando, ¿cómo fue como todo ese proceso? El tema ahí es que, bueno, se viene un torneo, yo me di cuenta de todo eso porque se viene un torneo con la Gaitana, ¿sí? Para jugar un sub-23, estaba jugando aún en Movilser, Ok. pero jugué un torneo sub-23 con la Gaitana y llegamos a la final, no entrenábamos. Teníamos un equipo de panas, casi todos los mismos de Teondina, y no entrenábamos y llegamos a la final, ¿sí? Contra Tigres. Y cuando jugamos contra Tigres, o sea, Tigres, por no perder la final, bajaron jugadores de la profesional. Y en ese momento yo me di cuenta que de pronto no había tanto rango, por decirlo así, o tanto camino para recorrer de un futbolista profesional. No estábamos tan lejos nosotros de jugadores que no entrenábamos, jugadores que trabajábamos, porque en ese momento lo que tú dices, yo ya estaba trabajando y ya en mi cabeza estaba como el tema de voy, cobro en el fútbol aficionado, cobro unos pesos, todo el tema y sigo trabajando. Era como una entrada adicional y yo decía, pues si se da la oportunidad, bien. Tampoco es que me matara la cabeza o sea, en mi cabeza ya no estaba el sueño de ser futbolista profesional, Claro. ¿sí? Ya era más como enfocado en mi trabajo y en el fútbol, porque también era un trabajo para mí. Me di cuenta de eso y ahí llegó Academia Internacional, ¿sí? En Academia Internacional yo llego porque, bueno, o sea, terminamos el sub-23 con la Gaitana y jugamos el Olaya, ese fue el primer Olaya que juego, perdón, el primer Tabora que juego, Tabora. que lo juego con Candelario y dirigía a Miguel y Pablo Pachón y ahí ya había una cantidad de máquinas, Claro. ¿sí? Exprofesionales varios. Exprofesionales, ¿no? Eso, todo, por donde uno mirara, había jugadores bravos, ¿sí? Entonces, siendo sincero, en ese Tabora Negro sí jugué, no sé, 20 minutos en todo el torneo, fue mucho. Pero yo como que dije dentro de mí, bueno, este año que viene sí me tengo que jugar este torneo. Pero la mentalidad, de nuevo, lo mismo, frustración y mentalidad de, "Pues, puta, no voy a romperla". Exacto, de que yo ahí en la banca y yo decía, no, yo tengo que jugar este torneo. Y luego se entra a Academia Internacional, que en Academia Internacional juego la primera C, ¿sí? Ok. ¿Cómo llegas a academia? Academia Internacional llego porque estaba entrenando para el Tabora con Candelaria, ¿sí? Y ahí estaba entrenando y mi mamá, lo que te decía de mi familia muy futbolera, mi hermano menor juega de 9
y juega bien, ¿sí? Y en ese momento mi papá le comenta a un amigo que todo el tema, que tiene hijos que juegan fútbol, se hace como una conexión, nos recomiendan y en Academia Internacional estaban haciendo convocatorias, ¿sí? Y eran a las 9 de la mañana y con Candelaria entrenábamos a las 6. Resulta que salgo, ese día yo le dije a mi hermano, bueno, vamos que me lo llevo para quitarme esa cantaleta de mi mamá que ya me tiene cansado porque todos los días lo levantaba y váyase a las pruebas y lo llevé. Como yo tenía la ropa de entrenar de Candelaria, Caterpillar Candelaria, ¿sí? Me preguntaron que si iba a jugar y yo dije, pues, o sea, aquí hago 2 por 1 porque yo venía calientico a entrenar. Sí, claro. Me metí a entrenar y mi hermano también, sí, yo dije, aquí me meto y le hago los pases para que él brille y lo dejen, claro. ¿Sí me hago entender? Pero no fue tampoco que yo fuera, ay no, voy a ir a Academia Internacional por las pruebas, no, es más porque todas las cosas se fueron acomodando así. Estaba jugando de volante 5 y ya ahí el profe como que me dice, bueno, me metí al entreno y me fue muy bien a mí y le fue bien a mi hermano quedó en la sub-20 y yo quedé en el equipo que íbamos a jugar la sub-23, ¿sí? Ahí negro ya en Academia Internacional, el profe se llama Jason Miranda y tenía como bastantes contactos con Panamá y en Panamá él dirigió varios equipos en Panamá y eso fue más o menos en diciembre, porque sabes que el tema del Tabor y el Olaya es todo ese tema en diciembre, y ahí en Academia Internacional duré más o menos hasta marzo entrenando sin saber qué íbamos a hacer. Luego ya como que hablo con el presidente Don Álvaro, también muy amigo mío, y el hombre me dice que tiene una posibilidad para irme a jugar a Panamá, en primera división, un equipo que se llama Atlético Chiriquí, pero que me iba en junio. Me dijo, siga jugando conmigo, que pues aquí, o sea, siga jugando conmigo, todo este tema, y firme, ¿sí me hago entender? Como para que esté en ritmo, todo el tema. Claro. Y yo le dije, bueno, o sea, dentro de mi cabeza yo seguía trabajaba en Salud Total y me quedaba bastante tiempo, entonces yo dije como, bueno, puedo ir a entrenar y todo el tema, y si se da lo del fútbol profesional, y si se da lo de irme, bien, ¿sí? Claro. De hecho, el hombre me ayudó con todo el tema del pasaporte y empezamos a jugar el torneo de primera C en Academia Internacional. Y en Academia Internacional nos eliminan, creo que es en la cuarta o tercera fase, si no estoy mal, nos eliminó un equipo en Medellín. ¿Sí? En junio tenía que yo viajar, pero había cupo para 4 o 5 extranjeros, si no estoy mal, y el extranjero que iban a sacar, pues el man se lesionó. Entonces, el hombre se lesionó y no lo podían sacar porque tenían que indemnizarlo. Ah, es como si hubiera embarazado. Prácticamente. Okay. Entonces, lo iban a indemnizar, no lo querían indemnizar, entonces a mí me tocó esperar todo ese tiempo, ¿sí? Claro. Y ahí dije, bueno, pues aprovecho, termino de jugar la primera C, todo el tema, los partidos que quedan, y mientras tanto también, al mismo tiempo que iba jugando primera C, si salía cualquier piratazo por ahí, claro, iba, ¿sí me hago entender? Entonces, bueno, juego la primera C, se acaba la primera C, y la primera C se acabó más o menos como en octubre, ¿sí? Y ya para esa fecha los equipos del Olaya y del Tabora empiezan a tantear los jugadores pues porque entre más rápido comprometan a los mejores jugadores, por decirlo así, claro, pues más aseguran chance de ganar, claro, ¿sí? Y resulta que Don Álvaro quería que mantuviéramos el equipo, ¿sí? Porque el proyecto de él era llevar a todos esos jugadores en enero a Panamá, a probar todos juntos como equipo. No solo llevar un jugador a probar, sino llevar todo el equipo, ¿sí? De igual manera, lo mío seguía firme porque me dijo, bueno, no se dio en junio, vamos a esperar que se recupere y en enero usted firma contrato. Yo dije, bueno, pues no me afano, no hay problema. Y resulta que el hombre, Don Álvaro, nos dice, bueno, van a jugar el Olaya, ¿sí? Yo ya conseguí con quién, con el equipo se llama Nottingham, pero quiero que todos jueguen juntos, ¿sí? Y apareció otra vez Movilser, porque Movilser iba a jugar el Tabora. Entonces, en el Olaya en Nottingham no nos iban a pagar mucho, la verdad, no nos iban a pagar mucho, pero Movilser estaba ofreciendo muy, muy buena plata por jugar el Tabora, ¿sí? Solo que uno en ese momento, 23 años, si me hago entender, 23, 22 años, sí. Uno, bueno, mis compañeros, porque te soy sincero, yo trabajaba y yo jugaba mucho sin presión de ser futbolista profesional. Entonces, como que todos dijeron, no, vámonos para el Olaya porque es más vitrina. Y yo lo hice, fue más como porque íbamos a ir todos. Resulta que al final del barco, del tema, se bajaron 6 del barco que se fueron para Movilser y otros 5 de los titulares nos fuimos a jugar a Nottingham. ¿Sí? En Nottingham se hace también un muy buen equipo y conseguí, bueno, conozco al profe Libardo, al profe Edgar Ramos, que también fue selección Colombia, entonces uno como que empieza a rodearse
cada vez más de personas con más experiencia, o sea, más capos, por decirlo así, Claro. ¿sí? Por lo menos el hombre que estuvo en una selección Colombia y mucha humildad, si me hago entender, y empieza a enseñarle a uno muchas cosas. Voy a empezar a jugar el Olaya y lo que hace los equipos de segunda división aquí es que cogen a los equipos del Olaya o del Tabora de sparring Claro. para entrenar y ver a los jugadores que tienen a prueba. Ok. ¿Sí? Porque muchos jugadores en esa temporada también llegan a prueba, luego de que se acaba el torneo llegan a prueba y resulta que eso fue más o menos como para el 15 de diciembre que estábamos nosotros en Nottingham, nos dijeron bueno, vamos a jugar un amistoso contra Tigres, o sea, a Tremendo. mí, yo dije pues es un partido normal, Claro. ¿sí me hago entender? Y en ese partido contra Tigres me va muy bien, ¿sí? Yo soy de los jugadores que la pisa bastante por lo que habíamos hablado antes del micro, Claro. entonces me va muy bien, la protejo muy bien y ese día jugué muy muy bien y sin saber pues estaba el técnico, el presidente, toda la gente importante y bueno, se acaba ese partido y como a las 2 horas Chalo, que también lo conoces, Sí. que va con gorrito, me dice, negro, Chachán lo quiere para el equipo. Entonces Chachán es el técnico. Chachán es el técnico de técnico de Tigres. Tigres. Ok, Sí. sí. Es el técnico de Tigres y me dice, Chachán lo quiere para el equipo. Entonces yo le dije como, uy, o sea, fue algo que a uno lo toma como totalmente por sorpresa, pero yo dije, pues voy a ir a ver qué. Resulta que la semana, perdón, menos como 5 días, pasaron como 5 o 4 días y me cita Chachán para pretemporada, para hacer pretemporada. Bacano. ¿Sí? Y empezamos a entrenar con ellos y al principio como en todo lado, todo el mundo como que están peleando por su papita y entonces como que todo el mundo le hace al feo a uno, que va a prueba, que viene de otro lado, si me hago entender. Ajá. Y dije, bueno, o sea, yo voy a quedarme aquí y voy a ganarme lo mío aquí, igual que como dicen todos los equipos. Resulta que hacemos un amistoso, me dice Chachán, me dice, vamos a hacer un amistoso contra un equipo del Piratazo. Entonces, para que juegue, el Presi lo va a ver, ¿sí? Porque quiere verlo, a ver si lo pone a firmar contrato o no. Ese día jugábamos y al día siguiente yo jugaba en el Olaya. Ok. Entonces, bueno, ese día jugué y precisamente el amistoso era contra Movilcer, ¿sí? Entonces yo ya los conocía, ya sabía cómo jugaban todos. Entonces, como que todo también se fue acomodando. Como que lo chévere es que se fueron dando las vainas como sin esforzar, o sea, sin forzar nada, como que todo se fue dando muy natural. Exacto. Todo como que se fue acomodando en el momento. Exacto. Bacano. Obviamente yo estaba muy preparado para todo eso porque venía entrenando desde el Tabora, desde la Sub-23 con Gaitana, si me hago entender, desde Academia Internacional, desde Primera C. Entonces, sí es importante de pronto el tema de que sí, las oportunidades se me fueron presentando y se me fueron dando, pero yo estaba preparado para cogerla, si me hago entender, porque si no hubiese entrenado en el momento que me citan a Tigres, pues me sacan. Claro. Sí. Jugamos ese amistoso contra Movilcer y juego muy bien, me da muy bien, porque pues en Tigres ya era otra intensidad, era otra cosa totalmente diferente al Piratazo, pero aún así como que entré muy bien en todo ese mundo y le ganamos a Movilcer y de hecho se formó una pelea. Okay. Ahí el central de Tigres, el central que estaba de Tigres, se cogía golpes con el delantero, bueno, en fin. Y a raíz de todo eso yo le pregunto al técnico, le digo, Chachán, le digo, mi profe, ¿qué dijo el Presi? Me dijo, no, pues es que con todo esto que se cogieron a golpes, pues el man está como bravo, que no sé qué, que sí sé más. Y resulta que me dejó en veremos. Jugué con el Olaya, jugué en el Olaya, perdón. Con Nottingham. Con Nottingham, sí. Jugué contra Alianza Sur, me fue muy bien. En ese Olaya jugué contra Alianza Sur y jugué contra Olaya Herrera. Y me dejó en veremos. Entonces yo le dije a Chachán como, bueno, ¿y ahora qué hago yo? Porque ya tenía, o sea, mi familia siempre viaja a final de año para Cartagena. Si viajan todos, es como un viaje muy familiar. Y de hecho, en Nottingham yo les había dicho, bueno, o sea, yo voy a jugar al Olaya con ustedes, pero como no me van a pagar mucho, pues yo me voy a ir de viaje y me voy a perder esta y esta fecha. Okay. ¿Sí? Y ese era mi compromiso, pero de resto yo no les iba a cobrar todo el tema. Y bueno, el profe Libardo me dio el permiso, que es el dueño del Nottingham, y resulta que yo le digo a Chachán, profe, lo que pasa es que yo tengo un viaje programado, o sea, ¿y ahí qué hago? Me dice, es su decisión, usted verá si se va o si se queda. Claro. Ahí yo tomo la decisión como de quedarme y dije, pues, o sea, bueno, sí, voy a perderme el viaje con la familia, todo el tema, y me pierdo el viaje. Y para el 2 de enero, se acaba ese año, y el 2 de enero
yo miro el WhatsApp y me añaden a un grupo que dice Tigres pretemporada. Ah, Melo. Entonces Uy, me yo imagino dije, que el momento exacto, como yo de dije euforia, de como, emoción. sí, como que respiré todo el tema porque yo dije, no, pues, o sea, si no me hubiese quedado y no hubiese hecho nada. Claro. Pero entonces como que me meten al grupo de pretemporada de los que todos estábamos a prueba, ¿sí? Y como fui a entrenar, eso fue el 3 de enero el 2 de enero me añadieron al grupo y el 3 de enero empezamos a entrenar y el 6 de enero jugamos un partido amistoso contra Santa Fe, pero entonces eso sí fue un momento como que por decirlo así marcó mucho mi vida, porque yo venía de jugar en el Piratazo y todo el tema y yo jugaba mucho en las canchitas con mis hermanos, que rey del campo, con mis amigos, todo el tema porque he sido muy apasionado y llego a jugar contra Santa Fe ese amistoso allá en la sede de ellos en Tenjo y gracias a Dios, o sea, Chachán siempre me llevó muy bien porque en ese partido me metió de una vez en el grupo titular, no en el grupo de los que estaban a prueba, no, me metió en el grupo titular. Melo. Entonces yo estoy cambiándome todo el tema, me ponen el chaleco, el catapult, ¿sí? El chip, y yo como, ¿para qué sirve todo esto? O sea, ¿todo esto para qué es? Y resulta que, bueno, yo me cambio, termino de cambiarme, yo me meto a la cancha y ya eso es, o sea, yo empiezo a ver todas esas fieras que venían para encima, jugaba La Roca Sánchez, John Velázquez, Juan Sebastián Pedraza, Wilfrido de la Rosa, Matías Mier, Castellanos, entonces yo dije como, uy, bueno, ahora aquí voy a ver si tengo para jugar o si no tengo para jugar. Qué chimba, bueno. Sí, pero sí fue un momento, o sea, cuando yo como que dije, bueno, voy a jugar contra esta gente, voy a ver qué es lo que tengo. Resulta que los primeros 20 minutos nos llevamos un melo negro, un melo, esos manes no nos la prestaban para nada, juegue, y nosotros corra. Y ya nosotros la recuperábamos y como yo venía a prueba, ¿sí? Casi no me la entregaban. Claro. Sí, porque ellos preferían que se quedaran los que estaban. Y en un momento yo le digo al capitán Anaya, le digo como negro, o sea, dámela porque es que nos están dando un melo y me tienes para dármela y nada. Entonces el man como que, y empezó a dármela y me doy cuenta yo que no era tampoco, o sea, yo los veía a esos manes como si fueran, mejor dicho, unos superhéroes. Claro. Pero en el momento que, lo que te decía, yo protejo el balón, y en un momento me la dan y a mí me choca Juan Sebastián Pedrosa y cuando a mí me choca yo quedé ahí bien parado y yo dije no, ya. Ahí fue que empecé a jugar, jugué como otros 23 minutos, 24 minutos y me sacó Chachán. Es como una de esas jugadas donde uno dice que cuando va a arrancar un partido, de pronto de esos partidos definitivos, finales o algo así, y que uno dice la primera jugada define como lo que usted va a hacer, es como así, ¿no? Como llega esa primera jugada, si usted lo hace bien, como que usted se llena de confianza y el partido ya fluye solo. Exacto, que fue algo exacto. Así. Fue prácticamente eso, ¿sí? Claro. Del primer choque, porque yo lo que te decía, los veía, y ese primer choque yo dije como, o sea, me llené de confianza, me llené de todo, y ya ahí fue que empecé a jugar, lo que te digo, jugué otros 24 minutos, más o menos, 24, 26 minutos, y me saca Chachán, y cuando me saca Chachán, me dice, no, el presidente, quedó enamorado con usted. Contento, qué bueno. Entonces usted puede pasar mañana a firmar contrato en la oficina y todo el tema y claro, yo de una yo firme, fui, me acicalé, me puse bonito porque pues yo tenía que quedar Claro. bien en mi fotico allá de presentación y llamé a mis viejos, ¿sí? Y a mi cuñado que también siempre estuvo como muy cerca Claro. ahí a todo ese tema, llamé a mis viejos todos en Cartagena y yo no, ya firmé contrato, voy a ir a firmar contrato, todo este tema, claro, eso fue una alegría, toda la familia se puso contenta, ¿no? Eso sí es algo como que marcó mucho, son cosas que a través de los años y de todo eso que pasa, como que lo va marcando a uno más y más y más y más. Qué bacano. Además, o sea, quiero como que a la gente le quede claro como ese proceso, o sea, lo bonito de la historia es cómo ha sido ese proceso tan orgánico, tan natural, pero también pues de esfuerzo, también de sacrificio, también de levantarse frente a esos momentos que de pronto fueron complicados. Marica, hablando desde TV Ondina, que era un equipo, a ver, no quiero decir chico, pero pues sí, es un equipo de los torneos del Piratazo más pequeños y escalando de esa forma, o sea, creo que es algo muy valioso, weón, y de verdad felicitaciones, digamos que hasta este momento, pero ahora nos falta un poquito más de historia. Entonces, claro, firma, la foto, la euforia, la familia, y ahí cómo es enfrentar ya ese mundo real del mundo profesional, digamos. Bueno, lo que te decía, ahí llego a entrenar a Tigres, ya después de que yo firmé contrato, ya es como un respiro, como un alivio que uno tiene, porque llegábamos todos al camerino y como que todo el mundo, todos los otros jugadores ya me empezaban a tratar diferente, no como el que está a prueba, sino como este ya es parte del equipo y este man nos puede dar la mano, este man puede venir a ayudarnos, ¿sí me hago entender? A pesar de que en todos los equipos profesionales están los capos y si me hago entender, uno tiene que llegar pues ganándose prácticamente su puesto y su respeto. Claro. Ahí ya llegó a Tigres,
y en los entrenos pues me va, entre comillas, bien, porque lo que te decían, nunca me me fundamentaron Hasta los 12 años. exacto, en aspectos tácticos o técnicos. Entonces como que Chacha me decía, tiene que hacer esto, y yo como que, ¿y qué es esto que usted me está pidiendo aquí? ¿Sí? Entonces, sí, como que me tuvo mucha paciencia. Fue un profesor, un técnico que me llevó mucho de la mano y me enseñó muchísimas cosas. Llegó a Tigres y debutó el 23 de enero contra el Real Cartagena. Ese partido lo transmitieron por Win y claro, como que toda la familia viendo, Claro, expectante, tomando fotos de que sí, mi viejo llorando, mi mamá llorando, ¿no? Eso fue un momento, jugamos contra Real Cartagena, perdemos, pero unas sensaciones, o sea, muy chimba, Bacano. muy chimba, negro, de que el tema de que yo no lo vi lejos, o sea, si me hago entender, yo me di cuenta que ya estaba ahí, que estaba bien parado ahí, que yo tenía muchísimo fútbol para darle a Tigres y para competir contra el que fuera, ¿sí? Entonces perdemos, a pesar de que teníamos un muy buen plantel, y eso que habían jugadores que de pronto el profe no los aprovechaba mucho, Okay. lo que te decía Aulio Oliveros y Marcos Vinicius, que es el 10 de Medellín ahorita. Medellín. Entonces, como que no los aprovechaba mucho, pero aún así empezamos a hacer como buen papel en Tigres, todo el tema. Desde el primer momento, afortunadamente, Sacha me puse de titular y ahí no la solté. Ahí seguí jugando y seguí jugando prácticamente todos los partidos y ya como que me ganó más el respeto de todos, ¿sí? Ya como que todos empiezan a decir, no, Ángel, 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 Ángel. Y pues están los partidos de Copa. Entonces, mucha gente dice como no, porque yo lo pensaba. Yo decía en el Piratazo, yo me juego 4 partidos en el Piratazo y voy y me acuesto a dormir tranquilo. Y salen estos manes de profesionales a quejarse, que jugué 2 y me cansé, que todo el tema. Entonces yo lo pensaba. Y luego cuando ya empecé a vivirlo, que teníamos que jugar miércoles Copa, domingo torneo, miércoles Copa, sábado torneo, miércoles o jueves Copa. Y entre semana entrene todos los días. Entonces uno como que se da cuenta de que, oiga, sí me hago entender. Yo dije, yo tanto que los criticaba y tanto que los juzgaba y ahora, bueno, soy yo el que está aquí diciendo como alarguen el calendario, pero bueno, por Copa nos va muy, muy bien. Con Tigres llegamos a la 4ª fase, eliminamos a Huila, eliminamos a Arzo Marzo, ¿sí? Eliminamos a Huila, eliminamos a Patriotas. Buenas bandas. Que Patriotas estaba en la A. Claro. Y ahí es donde yo me doy cuenta que tampoco estaba lejos de un futbolista profesional. Claro, de primera. ¿Sí me hago entender? ¿Qué es lo que pasa? Que es muy táctico, pocos errores, ¿sí? Y físicamente sí se mantienen un poco mejor. Yo también pienso que es por el tema económico, ¿sí me hago entender? Claro. No es lo mismo lo que gana un jugador de la B a lo que gana un jugador de la A. Claro. Que puede disponer de más tiempo de pronto para entrenarse o para alimentación y más recursos para todo ese tipo de cosas. Me imagino yo que, ahí hago una acotación, me imagino yo que muchos jugadores de la B tienen trabajos aleatorios, o sea, juegan pero también tienen trabajos porque supongo que no es suficiente muchas veces el salario, tienen sus familias, tienen que alimentarlos y todo. Entonces supongo yo que tienen doble vida. Exacto. Es imposible uno con doble vida y se enfrentar a alguien que está no sé, el 80% del día enfocado en entrenarse. Exacto, que tiene todas las herramientas, todos los recursos, ¿sí? Para enfocarse en eso. En cambio, lo que tú dices, muchos nos toca que de pronto, qué trabajito hace uno por ahí para, ¿sí me hago entender? Claro. Para ir rebuscando más porque a mí me pagaban $1.000.000. Claro. ¿Sí me hago entender? Y por mi promedio estábamos casi todos los jugadores. Casi todos. Bueno, Ángel, claro, weón, eso complica un poco, pues, como la competencia, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría saber algo y es que, claro, es el sueño de cualquier jugador, bueno, no de todos, pero de la gran mayoría de jugadores que están allá compitiendo en inferiores, bueno, todo el mundo que está allá compitiendo en inferiores. Quiere llegar a ser profesional. ¿Cuál fue ese momento como más emotivo, aparte de la firma del contrato, en Tigre? Ese momento que tú recuerdas, no sé, un gol, un partido, ese momento que recuerdas como con pasión. Negro, pues ahí tengo 2 momentos. El primero, pues es el gol, ¿sí? Que es el primer gol que tengo como futbolista profesional, que es un partido de Copa contra Medellín, por 4ª fase que te decía que nos eliminaron. Allá en el Atanasio ya de pronto Chacha me ve un poquitico más de cualidad y me empieza a poner un poquitico a jugar más arriba, y en una jugada, bueno, eso fue aquí en Techo, perdón, ellos nos ganaron allá 1-0 y vinieron a jugar acá, y bueno, también el tema de conocer la Atanasio, jugar con todo ese poco de peludos allá, la bulla, la hinchada, todo, bueno, nos ganaron 1-0, vinieron a jugar acá a Techo, y como en el minuto 26, en una jugada, mi tarea era marcar a Ricaute,
que pues Crack. Nafi era el 10 del Sí. Medallo. Y en esa jugada intercepto y corto el balón y la entrego de primera, paso al ataque y no me la dan. Y el delantero de nosotros patea y el central controla y se resbala y me la dejo ahí. Papaya puesta, papaya partida. Pa' dentro. Guarde, sí, se la mandé a guardar y nada, esa euforia del gol, ese es un momento que en serio es como indescriptible, ¿sí? Como Claro. que yo pateo y voy cayendo y todo se ven como en cámara lenta y yo veo que ese balón se guarda allá y como que empiezo a correr, a celebrar, no sabía ni siquiera qué hacer y bueno, con ese empatamos la serie, nos ganaron 2-1, pero bueno, el tema del gol fue algo pues que fue importante en cuanto a ese primer momento. Claro. Tengo otra experiencia y otro momento como muy gratificante y es que lo que te decía Chachán, el técnico ya empieza a darme como más cualidades y me pone a jugar un poco más adelante. Resulta que estábamos haciendo un partido, un trabajo táctico para jugar contra el Quindío y para jugar contra el Quindío él me puso de volante 8, ¿sí? Y yo toda la vida había jugado volante 5 en Tebón Dinamo, el SER, en todos los equipos Todo. donde había ido había jugado de volante 5. Entonces resulta que en ese entrenamiento pues él me decía cosas y lo que te decía yo no sabía qué hacer y el entrenamiento salió mal, ¿sí? Resulta que pues, él salió como muy ofendido del entrenamiento, todo el tema, y yo lo cojo a la salida y le digo como, profe, lo que pasa es que yo no sé qué movimientos hace un volante 8. Entonces, claro, eso fue como si yo le hubiese cogido a golpes al hombre porque me dijo como un futbolista profesional no sabe qué movimientos hace un volante 8. Entonces yo le dije eso y no, tiró los marcadores, tiró la tabla, mejor dicho. Eso fue al final del entrenamiento. Y todos mis compañeros como, no, negro la cagó, ya no vuelve a jugar, usted ya borrado, ya no va a volver a jugar. Resulta que, bueno, yo llegué a la casa y bloqueado, porque me había metido la puteada del siglo, Claro. mejor dicho, bloqueado. Aburrido, marica, Aburrido, estresado, ¿no? aburrido y más que todos me habían llenado la cabeza de que no, la cagaste, Claro. que no debiste hacer eso, todo el tema. Y en el grupo, porque teníamos un grupo en WhatsApp, el profe Chachán manda un mensaje que dice, el señor Ángel Méndez mañana va a exponernos a todos, a todo el equipo, utileros, fisios, A todo el mundo. asistente, director técnico, jugadores, cuáles son los movimientos de un volante 8. Pero, o sea, chévere, suena escuelero, pero está bacano, me parece bien. O sea, a la final es como darle la responsabilidad un poco al jugador de que o sea, póngase la 10 y hacerlo responsable de que aprenda, pero además Exacto. integrarlo como con todo el equipo, me parece. O sea, bueno. Resulta que el hombre me envió eso y yo dije, bueno, empecé a estudiar, ¿no? Y miré videos y estudie y eché cabeza y todo el tema. Resulta que eran como las 5:30 de la tarde y él me mandó un link de YouTube y era un video de los movimientos que tenían que hacer el volante 8. Okay. Y me dijo, esto es lo que yo quiero que usted haga. Entonces, resulta que pues a mí para hablar en público sí no me ha dado pena nunca. Entonces llegó el día siguiente y le pedí prestado el tablero, todo el tema, puse el tablerito y se sentaron todos los jugadores, se sentaron, bueno, se sentó el técnico, el asistente, el fisio, el médico deportólogo y empecé yo a explicarles los movimientos que tenía que hacer un volante 8 y todo el mundo como que bueno, bien, ¿sí? Y fuimos a hacer el trabajo táctico y otra vez me puso de titular en el trabajo táctico y en ese trabajo táctico me fue, mejor dicho, Okay. fui una bestia, pues me fue re bien y en ese trabajo táctico muy bien y en el partido contra Quindío ganamos 2-0. Un buen Entonces, claro, porque los equipos a vencer eran Fortaleza, que estaba muy bien, Sí. pues ahora está en la ¿sí? Claro. Y Quindío, que es de los más grandes de la B. Sí. Ese partido lo ganamos con 2 goles de Edwin López, que también pues es muy conocido en El Edu, otro saludo también a Edu. en el Piratazo, sí. Y me sirvió muchísimo, entonces es como todo ese tema de que él siempre como que me acobijó, me dio mucho la mano en todo el tema, hasta en eso, ¿sí? No de tanto mire y ver qué hace, sino hasta me envió un video como dándome las pautas para Bacano, ver qué era lo que yo tenía que hacer. Chévere. Entonces, el gol y esa exposición Y la- que no la se me va, anécdota. sí, no se me va a olvidar. Chévere. Ángel, y bueno, digamos que ahí pues fue un buen semestre con Tigres, pero ¿cómo se empezó a romper de pronto esa relación? ¿Cómo se empezó a romper la relación y a llevarte al punto pues de salir de Tigres? ¿Cómo fue ese proceso ahí al final? Resulta que cuando yo firmo un contrato en Tigres, el presidente me dijo, bueno, yo le voy a dar la oportunidad
de que usted venga y juegue aquí en el equipo profesional, pero si en 3 meses no le va bien, pues yo lo saco. Okay. Y yo le dije, pues yo lo entiendo porque puede que a mí no me den el fútbol profesional, es normal, y es un negocio, ¿sí? Claro. Pero yo le dije, pero si a mí en 6 meses me va bien, usted me sube un poquito la plata. Okay. Resulta que se acabó todo ese semestre, todo el tema, me fue muy bien, jugué casi todos los partidos, ¿sí? Y me reúno yo con el hombre y le digo, Presi, lo que habíamos hablado, entonces a ver si me sube un poquito más de plata, ¿sí? Cualquier tema, porque pues de ganarse 1.000.000 de pesos hasta 100.000 pesos hacen la diferencia. Y él me dijo, sí, yo voy a hablar con Chachán para que nos reunamos y pues miramos cuánto se sube. Se acabó ese semestre y no fue. Y yo dije, me fui contento. A vacaciones nos dieron como 6 días, 7 días. A poquito. Sí, es poco. Entonces volvimos y yo estaba tranquilo. Yo dije, no, ya me van a dar un poquito más de plata. Y hicimos un amistoso contra Alianza Sur, que también es del Piratazo. Y me pusieron de suplente, después de yo venir todo el semestre pasado a jugar de titular. O sea, iniciando el segundo semestre. Exacto, como la torneo preparación. clausura. Okay. Para la preparación, así como yo llegué, jugamos contra Alianza Sur y suplente. Luego jugamos contra Independiente Bogotá, suplente también. Y luego hicimos otro amistoso contra el Cúcuta y suplente también, pero mejor dicho, suplente. No, ya uno se la devuelve. Y yo ahí dije como, algo está pasando aquí, ¿sí? Así pasan como las primeras 4 fechas de ya el torneo. Jugamos y voy convocado, pero suplente. Voy convocado, pero suplente. Voy convocado. Entonces jugaba 20 minutos, 45 minutos, 30 minutos. En la cuarta fecha, en la quinta fecha, para jugar contra el Huila, estábamos haciendo el trabajo táctico. Y ya uno sabe si va a titular, o sea, ya uno desde el martes, supongamos el partido es el sábado, ya uno el jueves sabe si es titular. Okay. Por los trabajos que hacen. Por los trabajos tácticos, porque toda la semana se trabaja con base al rival. Entonces, el martes, trabajo táctico titular. Miércoles, trabajo táctico titular. Jueves, trabajo táctico también titular y pelota quieta, titular. Yo estaba de titular. Resulta que en ese partido, la convocatoria la mandan un día antes para viajar, ¿sí? Y bueno, todo el tema, yo estaba como en casa, descansando, todo el tema, y de hecho los viejos como que bueno, vamos a salir, todo el tema, y yo les dije como no, porque voy titular, ¿sí? Entonces ellos como que bueno, está bien. Y en la noche enviaron la convocatoria y yo no estaba ni siquiera convocado. Entonces, si me hago entender, después de hacer toda la semana el trabajo táctico con el equipo titular, llega la convocatoria y ni convocado. Bueno, todo el tema, pierden contra el Huila y yo vuelvo y les comento, ¿sí? Le comento como al profe, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasa si yo venía jugando? ¿Sí? Todo el tema, siento que no estaba haciendo las cosas mal, siento que estoy jugando bien, ¿qué pasó? Entonces me dice como no, el presidente está rayado con usted porque usted le pidió más plata. Mira la manera de hablar con él porque pues sí, o sea, sí, yo soy el técnico, pero ajá, ya entienden. Claro. Resulta que yo en un partido lo cojo al presidente porque él iba a dar todos los partidos. Le digo como presidente, la verdad yo lo que quiero es jugar, todo el tema, sí, yo pues le pedí la plata porque lo habíamos charlado, todo el tema, como buscando poner pañitos de agua tibia y apaciguar todo. Y el hombre me dijo como sí, y ya de ahí para allá, ni más. No la volví a ver, ni siquiera iba convocado, ni siquiera entrenaba con el equipo titular ni con el equipo suplente, ¿sí? Y aparte de todo eso, pues llega la lesión, Okay. ¿sí? Tengo un pana mío, uno siempre tiene como un grupito y en una jugada, entrenado con el equipo, yo he estado con el equipo de los más mochados, contra el equipo suplente, ni siquiera contra el titular, ¿sí? A ver si llegaba al equipo suplente. Y preciso en un partido de esos me lesiona, entonces hay ¿Cuál fue la lesión? una distensión en el ligamento colateral medial. Entonces ahí tuve como 2 meses quieto y llegó la gente de Llaneros, pero pues futbolísticamente suaves. No es que yo sea pues la gran cosa, pero llegaron de Llaneros unos préstamos exacto, para... Exacto. Para llegaron de préstamo unos, pero pues sí, tampoco es que fueran... Okay. Me recupero, empiezo a hacer ya trabajo de campo y ya como que ni me tenían en cuenta, ni me miraban. Entonces yo le pregunto pues a Chachán, ¿sí? Yo le digo, porque el hombre siempre como que fue muy bien conmigo, todo el tema. Profe, ya se me acaba el contrato, ¿no? Profe, ¿usted va a contar conmigo o qué hago? Y el hombre me dice, yo sí quiero contar con usted, pero hay que preguntarle al presidente. Claro. Entonces me dijo, en 2 días le tengo razón, y esos 2 días fue, mejor dicho, una incertidumbre para mí que ni dormía, ¿sí? Llegaron los 2 días y el hombre me dijo, no,
definitivamente, presidente, no quiere que usted juegue más aquí, pues gracias por todo, usted nos sirvió muchísimo, nos dio mucho la mano en el momento en el que llegó, todo el tema, pero pues usted sabe que, o sea, aquí prácticamente yo soy un trabajador. Claro. Y así fue como ya de hacerle un gol al Medellín y ser figura, pasé allá En nada. en nada, En sí, nada. en nada. Y bueno, digamos que te arrepientes hoy por hoy de pronto de haber sido ansioso al momento de pronto querer un poco más de salario y no haber de pronto esperado un poco más, otro semestre, de pronto llegaban otras ofertas, no sé. Sí, claro, claro. O Sí, sea, siento que todo eso también es una primiparada, ¿no? O sea, de pronto también me tenía que pasar, ¿sí? Por cosas de cómo se va acomodando mi vida. Soy una persona que agradece mucho todo lo que le pasa, pero pues no es que me arrepienta del todo, pero de pronto también era muy inmaduro futbolísticamente, ¿sí? Por muchas cosas que de pronto pude haber esperado, tener un poco más de paciencia, todo ese tema, para que llegaran de pronto un poco más de oferta, ¿sí? claro. Entonces sí, como que sí queda como un sinsabor ahí bueno, pude haber esperado un poquitico más. Claro. Y bueno, ¿cómo fue, digamos, ya salir de Tigres y volver al Piratazo, volver otra vez a las canchas donde estabas jugando, donde la experiencia siempre estuvo, con la gente de siempre, y de pronto, no sé si de pronto recibir comentarios de, uy, marica, pero Ángel, ¿usted qué hace por acá? ¿Qué pasó? No sé qué, pues, no sé cómo fue eso internamente para ti, como emocionalmente, pero también cómo fue ese recibimiento de las personas. Bueno, primero sí fue como el tema, o sea, a pesar de que yo dentro de mi cabeza al inicio cuando firmé contrato y todo eso no tenía el sueño tan vivo de ser futbolista profesional, cuando salí fue muy duro. Claro. Sí, porque no tenía el sueño vivo, pero ya después yo dije, ya lo estoy viviendo, estoy haciendo esto, sí, sí, y salir y de pronto, o sea, volver al Piratazo, fue como un proceso un poco duro porque es el tema de que uno, bueno, ya estoy jugando fútbol profesional, claro. O sea, yo ya me metía en la cabeza cosas que quizá no habían pasado, sí, como no sé, de pronto va a llegar un equipo, va a llegar esto, va a llegar aquello, sí, y es que la vida del fútbol es muy volátil, entonces, claro. De un momento a otro puede uno ser la figura y puede ser el peor y luego uno llega a otro equipo y es el mejor. Claro. Entonces, sí me hago entender como que la esperanza sí ha estado como muy viva en ese sentido, pero cuando volví al mundo del Piratazo, llegué a jugar de nuevo como Ilser, que fue el equipo que me abrió las puertas del Piratazo, que jugué con ellos y me fue muy bien, me pagaron muy bien por volver al Tábora y yo venía con un ritmo que, mejor dicho, entrenaba todos los días, claro. Entrenaba con base a todo el fútbol, si me hago entender, los entrenamientos eran muy intensos. Llegué a Movilcer y me recibieron muy bien. Luego paso a Independiente Bogotá, donde estuve jugando todo este último tiempo, porque el dueño de Independiente Bogotá es una persona que tiene muy buen relacionamiento con los otros clubes, entonces me dijo como venga, juegue conmigo, yo le voy pagando y pues si le sale algo. Entonces yo como que veía la esperanza y sí, de pronto ir a seguir jugando fútbol profesional con Independiente Bogotá, sí. Entonces como que fui a jugar con ellos, me recibieron muy bien y también o sea, llegó un momento que en Independiente Bogotá todos los futbolistas éramos profesionales. Sí. Sí, entonces la banda que teníamos, los entrenamientos que hacíamos eran muy cercanos a estar en el fútbol profesional. Bacano. Sí, bacano, bueno. Entonces claro, eso fue como un momento donde, listo, sí, me dio duro salir de Tigres, volví a Movilcer, pero tengo la puerta abierta aquí con Independiente Bogotá. Bacano. Y me sigo preparando y sigo estando como listo, como siempre por si estuve. Acaso. Exacto, por si acaso, sí. Bacano. Igual ahí tenemos una pequeña sorpresa de algo que puede llegar, que está ahí en el arrocito en bajo, sí. Casi alto, y en próximos días yo creo que Ángel nos estará dando una buena noticia, espero que así sea, y acá estaremos desde Grond disponibles pues para tener este canal abierto para que esa ojalá buena noticia que llegue pues se pueda amplificar. Angelito, como para ir cerrando, weón, un mensaje como para estos pelados que de pronto están jugando trinche, que juegan Tábora, que juegan Olaya, que tienen, no sé, son sub-23 y que todavía tienen como esa probabilidad muy cercana de ser profesionales. ¿Algún mensaje como para motivarlos? No sé. Yo siento que a mí algo que pues me sirvió muchísimo es que quizá a veces uno no tiene que de pronto buscar tanto las oportunidades, no estoy diciendo con esto que uno tiene que quedarse quieto, claro. ¿No? Sino estar más que todo preparado, ¿sí? Siento que es muy importante la preparación, así como uno tiene que estar preparado, no sé, para un trabajo, para una entrevista, para lo que sea, ¿sí? No le van a dar a uno el trabajo si uno no sabe qué va a hacer, total. ¿Sí? Entonces es cuestión como de seguir preparándose, seguir entrenándose. Hay gente que no le gusta entrenar y
por lo menos habemos muchos que quisiéramos entrenar más, ¿sí? Entonces, seguir preparándose, seguir entrenando y pues mantener el sueño todavía ahí. O sea, uno no puede soltarlo de la nada, ¿sí? Hay jugadores que han debutado con 28, 29 años en el fútbol profesional y Sí, es han verdad. salido. Entonces, si uno sigue con la fe y pues como preparándose y trabajando para eso, en algún momento Dios va a recompensar todo eso. Así es. Bueno, mi Ángel, pues muchas gracias de nuevo, weón, por compartir esta historia, por estar acá con nosotros, por acompañarnos. De verdad te deseo lo mejor, que sigas adelante con tu carrera profesional. Si viene alguna oportunidad más, pues que venga con toda y que la puedas aprovechar al máximo y disfrutarla y que ojalá sigamos en contacto en el momento en que Ángel esté allá en el top. Entonces, nada, muchas gracias, weón. Listo, negro, así va a ser. Gracias. Para hacer el cierre, muchachos, estuvimos con Ángel Méndez, una historia muy bacana, muy inspiradora. Espero que a todos ustedes los haya inspirado de buena manera. Nada, recordarles que acá está Gront, que ya está al aire, que ya estamos corriendo con nuestros usuarios nuevos que se van registrando día a día. Historias como la de Ángel son ese tipo de historias que seguramente una plataforma como Gront puede apoyar a que en algún momento, digamos, se hagan match y pueda hacer todavía algo más grande, que el deportista sea una persona todavía más integral. Les agradezco por llegar hasta acá, hasta el final. Les recuerdo que se pueden registrar ya mismo en gront.co. Además, si ustedes tienen una historia que les parece interesante, que quieren venir a contar, acá están las puertas abiertas y siempre lo van a estar. No importa el deporte, nos acercamos mucho al fútbol porque, como se dan cuenta, es en el mundo en el que yo me he movido toda mi vida, pero podemos hablar, como la vez pasada con Juancho, de ciclismo, de BMX, de natación, de atletismo, de lo que quieran. Acá están las puertas abiertas para que cuenten su historia y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.